Volví a la sala y decidí revisar el robot una última vez antes de mostrárselo a los jueces. Un momento, algo está mal. ¡Ay, no! Alguien había sacado la pieza sin la que no podría funcionar. Se me heló la sangre del horror, se me hizo difícil respirar. Me habían tendido una trampa y ahora no podría cumplir el sueño que había tenido durante tanto tiempo. Hola, me llamo Elin, tengo 15 años y vengo de una familia especial. Nunca había conocido a mi madre. Llevo ya muchos años viviendo con padres adoptivos. Y mi padre biológico, pues las cosas son complicadas con él. Tenía 7 años cuando mi padre y yo nos mudamos a una nueva ciudad. Le costó encontrar un apartamento para nosotros porque él mismo era todavía muy joven. Al final nos instalamos en un barrio malo. Las cucarachas y las ratas corrían por las calles, pero a mí no me importaba. Después de todo, tenía el padre más genial del mundo. Era un hombre enorme cubierto de tatuajes. Le gustaba hacer el tonto cuando estábamos paseando, así que la gente se giraba a menudo para mirarnos. Me compraba toda la comida que quería. Desayunaba helado, almorzaba barritas de chocolate y por las noches nunca me obligaba a acostarme temprano. Sus amigos venían a visitarlo y organizaban fiestas ruidosas. Era una época de maravilla, pero no todo el mundo pensaba que mi padre era genial. En algún momento nuestros vecinos empezaron a quejarse de nuestras constantes fiestas. Primero vino la policía y le dio a papá una advertencia. Y luego vino una comisión y emitió un veredicto. Nuestro apartamento no era adecuado para la vida con una niña. Me pusieron en un coche y en pocas semanas me encontré viviendo con una nueva familia, gente que no conocía. Pero la cosa era que no quería vivir con ellos en absoluto. Así que una noche salí por la ventana y me escapé. Recordaba nuestra dirección y utilicé el mapa de mi teléfono para llegar allí. Me pasé toda la noche caminando y por la mañana por fin llegué hasta la casa de mi padre. Llamé al timbre y lo abracé porque me sentí muy feliz. Papá me abrazó también y me dijo que me echaba mucho de menos. Luego nos subimos al coche y empezamos a conducir. Pensé que íbamos a huir y a escondernos para que nadie pudiera separarnos de nuevo. Sin embargo, me llevó de vuelta a la familia de acogida. Dijo que todo el mundo tenía razón y que él era un mal padre. Cuando se estaba yendo me dijo, estarás mucho mejor en esta familia, querida. Pero se equivocó. Todavía tengo pesadillas sobre ese día. Creí que nunca perdonaría a mi padre por su traición. ¿Cómo pudo hacerme eso? Volví a pensar en él mientras caminaba por el pasillo de la escuela y mi corazón se llenó de resentimiento. Abrí la taquilla de un tirón por rabia y de repente ¡una serpiente cayó en mí! Grité de horror y me alejé de un salto, pero la serpiente seguía tirada en el suelo, sin moverse. Escuché una risa desagradable desde al lado. ¡Kyle! Le odiaba. Por supuesto, la serpiente no era real. Había sido él quien la puso en mi taquilla. Muy satisfecho de sí mismo, Kyle se acercó a mí y me dio una palmada en la espalda. No te pongas triste, le puede pasar a cualquiera, dijo burlonamente. Me encogí de hombros y me dirigí a la clase. Pero no importaba dónde iba, la gente me señalaba con el dedo y se reía. No podía entender qué pasaba. Incluso revisé mi ropa, pero no encontré nada. Me sentía fatal, hasta que finalmente alguien se apiadó de mí y me quitó un papel con un insulto hiriente en la espalda. Kyle, ¿en serio? ¿2 bromas seguidas? Me sentí incapaz de soportarlo. Rompí a llorar y me escondí en el baño. Esas cosas pasaban todos los días y no sabía qué hacer. Después de la escuela me fui a casa. Tenía muchas ganas de esconderme de todos en mi habitación, así que abrí la puerta con mucho cuidado. Traté de ser invisible. Después empecé a ir sin ruido hacia las escaleras. Una risa desagradable llegó desde al lado. Me sorprendió tanto que salté, sentí mucho miedo. Cuando giré la cabeza, por supuesto, vi a Kyle en el sofá del salón. Después de todo, era mi medio hermano, el hijo de mis padres adoptivos. Todavía había una posibilidad de esconderme en mi habitación, pero desgraciadamente la perdí. Mamá salió de la cocina y por supuesto me dio un montón de cosas para hacer. Lavar los platos, cortar el césped, ayudar a Kyle con las matemáticas. Lo odiaba todo. A veces me parecía que solo me habían adoptado para que ayudara en la casa. Solo entré en mi habitación por la noche. Finalmente era mi parte favorita del día. Podía hacer lo único que me hacía feliz: construir robots. Había descubierto una pasión por ello hace unos años y no había podido parar desde entonces. Ahorré dinero para comprar las piezas, busqué en internet todo tipo de manuales e instrucciones. Una semana después se iba a celebrar el concurso de robótica de la ciudad. Llevaba varios meses preparándome. Si ganaba, podría ir a la universidad de mis sueños y mudarme de casa. Después de todo, mis padres adoptivos ya me habían conseguido una plaza de cajera en la tienda familiar. Una perspectiva sombría, por decirlo suavemente. Pero mis padres adoptivos no me apoyaban en absoluto. Ni siquiera me permitieron ir a la competencia por más que se los pedí. Me dijeron que me olvidara de esas tonterías y que fuera a limpiar el polvo de la casa. Tuve que convencer a Kyle de que hiciera eso por mí.
A cambio, tuve que hacer sus deberes durante todo un mes. Era un trato terriblemente injusto, pero estaba dispuesta a cualquier cosa para cumplir mi sueño. Recuerdo que llegué a la ronda de clasificación y saqué mi robot de la caja. Empecé a mirar los trabajos de los demás, y entonces, cuando miré la mesa del jurado, noté algo extraño. Un hombre se agachó debajo de la mesa tan rápidamente que ni siquiera me dio tiempo a verle la cara. Luego abandonó rápidamente la sala. Al cabo de 5 minutos nos informaron que la ronda de clasificación se pospuso. Alguien del jurado tenía asuntos urgentes que atender. Me enfadé muchísimo. Había estado haciendo los deberes de Kyle durante un mes. Todo para nada, pero no había nada más que pudiera hacer. Una semana después, por fin se celebró la prueba de clasificación. La pasé con nota. Mi robot resultó ser uno de los mejores. También lo hice bien en las siguientes rondas, así que incluso llegué a las semifinales. Por supuesto, estaba muy nerviosa. Para lidiar con los nervios de alguna manera, decidí bajar a comprar agua a la tienda. Pero cuando volví, me di cuenta de que mi robot ya no funcionaba. Mientras yo estaba afuera, alguien le había quitado un detalle muy importante. Me quedé absolutamente destrozada. No había forma de que pudiera arreglar el robot en los 10 minutos que quedaban. Simplemente no tenía otra pieza como esa. Apenas había ahorrado lo suficiente para comprar la primera. No tenía ni idea de qué hacer, así que me senté junto a mi robot y me eché a llorar. Uno de los jueces debió verlo y se acercó a mí. Entre lágrimas conseguí explicarle lo que había pasado. Después de pensar un poco, se fue a algún sitio. En 5 minutos volvió con la pieza que necesitaba. No podía creer lo que veía. Le di las gracias unas 20 veces. Después de repararlo todo, mi robot volvió a funcionar. Así que llegué a la final. Sin embargo, mis padres adoptivos no querían dejarme ir de nuevo. Me sentí muy ofendida. ¿Por qué no podían apoyarme? ¿Por qué tenían que arruinar todo cada vez? Estaba caminando nerviosamente por mi habitación y trataba de encontrar una salida. Sentía que las lágrimas volvían a correr por mi cara. En ese momento decidí que no me rendiría por nada. Recuerdo que abrí la ventana y salí de la casa. Tenía muy poco tiempo. Estaba en la parada del autobús. Miraba a mi alrededor y me sentía terriblemente nerviosa. Pasaron 5 minutos, 10, pero el autobús aún no llegaba. ¿Llegaría a tiempo o estaba todo perdido? Estaba casi a punto de rendirme cuando un coche se paró delante de mí. ¿Y podrías creerlo? El juez que me había ayudado estaba al volante. Me dijo que iba a llegar tarde. Me vio y me reconoció. Se ofreció a llevarme. Llegué a la competición a tiempo solo gracias a él. La victoria estaba casi en el bolsillo. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que mi robot era el mejor y que todos los demás no podían compararse con él. Cuanto más tiempo pasaba, más segura me sentía. En mi mente ya estaba solicitando plaza en la universidad de mis sueños y haciendo las maletas. La vida no me había preparado para lo que ocurrió después. Llegó el momento de anunciar al ganador y no era yo. Nunca me había sentido tan decepcionada. No era justo. Ese robot era mucho más sencillo que el mío. Quería salir corriendo, no podía seguir allí. Sin embargo, este mismo juez apareció de repente en el escenario. Sacó su teléfono y mostró a todos un video. El ganador estaba entregando a otro juez un enorme fajo de dinero en él. Los resultados habían sido amañados y los jueces tuvieron que recalcularlos. En ese momento ya no contaba con nada después de ese shock. Así que cuando se anunció el nuevo ganador, no podía creer lo que oía. ¡Era yo! ¡Había ganado! ¡Wow! Acepté el premio con lágrimas de felicidad de los ojos. Y entonces me acerqué directamente a mi ángel de la guarda para estrechar su mano. Si no hubiera sido por él, no lo habría conseguido. El hombre estaba radiante de felicidad. Y cuando me tendió la mano, noté... ¿Era eso un tatuaje cubierto con base de maquillaje? Recuerdo que miré al hombre con sorpresa. Al notar mi reacción, frunció inmediatamente el ceño y se ofreció a llevarme a casa. Acepté. Condujimos en completo silencio. El hombre no reaccionaba a mis intentos de iniciar una conversación. Solo después de aparcar frente a mi casa, se decidió por fin a decir lo que parecía haberle atormentado durante todo el camino. Ellen, soy tu padre biológico. Fue demasiado. No podía soportar otro sobresalto ese día. Quise salir del coche, pero mi padre me detuvo. Hija, por favor, al menos escúchame. Dame una oportunidad. Había tanta súplica en su voz que finalmente accedí. Me había visto el primer día del concurso, en la ronda clasificatoria, y había tenido un miedo terrible de que, si le reconocía, me negara a participar. Por eso había tenido que salir prácticamente corriendo. Se había afeitado la barba, se había teñido el pelo y había empezado a cubrir sus tatuajes. También dijo que le había sorprendido mi pasión por los robots. De tal palo, tal astilla y todo eso. Entonces llegamos a la parte más difícil de la conversación. Papá dijo que lamentaba mucho haberme dejado, que había querido lo mejor para mí porque había sido joven, estúpido e irresponsable. Ahora me pedía una segunda oportunidad. Me fui sin darle una respuesta. Tenía que pensarlo. Papá era la única persona que me había apoyado y creía en mí.
pero también me había hecho mucho daño. Tomé la decisión la semana siguiente, cuando recibí de repente una carta de aceptación en una de las universidades más geniales del país. Nunca me habría atrevido a enviar mis documentos allí, ni siquiera lo habría soñado. Resultó que papá les había contado sobre mí. Les había enseñado mi robot y la universidad había decidido que era increíble. Ahora definitivamente he ayudado a que mi mayor sueño se haga realidad. Oí el claxon de un coche y miré por la ventana. El coche de papá estaba aparcado fuera. Salí y me dijo con una sonrisa: ¿vamos al parque de atracciones como en los viejos tiempos? Yo no sé qué hacer. ¿Algún consejo? ¿Crees que debería darle una oportunidad? Después de todo, parece que sigue siendo el mejor padre del mundo. No me equivoqué con él.